Muy bien, continuando con estos editoriales, con un tema que me parece muy interesante y es bandas que tuvieron todo el talento del mundo, pero debieron haber sido más exitosas de lo que fueron. Ya hemos hecho dos, ¿cierto? Hicimos a Great White y luego hicimos a Kix con X. Hoy me voy a meter con una de mis bandas favoritas de siempre. Es una banda que se formó en Los Ángeles, California, en 1978. Repito, una de mis favoritas. Fácilmente no. Estoy absolutamente convencido de que están en mi top 20 de bandas favoritas. Tal vez mi top 10. Se llaman Dokken y el nombre es el apellido del fundador de la banda, un señor llamado Don Dokken. El primer álbum de esta banda salió en 1982, pero antes de hablar del primer disco, tenemos que contar una historia del guitarrista de Dokken, uno de mis guitarristas favoritos, para mí una de las mejores guitarras, no solamente de los 80, sino de la historia del rock and roll. Por muchas razones, yo voy a exponer aquí tal vez dos. ¿Por qué quiero hablar de Lynch? Porque de ahí voy a derivar mi primer comentario porque es uno de los grandes. George Lynch se topó un par de veces con Edward Van Halen a finales de los 70s, 76, 77 y 78. Se topó con él no un par de veces, más de un par de veces. Algunas veces coincidían en algunos eventos donde sus bandas se cruzaban. Algunas veces George Lynch fue a ver tocar Van Halen y algunas veces el mismo Eddie fue a ver tocar a la banda de George Lynch. Lynch, en una entrevista o en varias, el hombre resalta su admiración y respeto por Edward Van Halen. Es más, dice que cuando los vio la primera vez en vivo, él supo que Van Halen era un músico especial. Era un ser humano diferente, con talentos diferentes a los de sus pares. Él dijo, este señor va a cambiar las cosas. Y ahí es donde viene mi comentario del por qué George Lynch para mí es uno de los más grandes guitarristas de la historia. Después de Van Halen, muchísimos guitarristas quisieron tocar como él. Copiaron su sonido, copiaron sus trucos, copiaron su técnica, copiaron su tapping, copiaron sus riffs, hasta su puesta en escena la copiaron. Algunos fueron más sabios, tomaron todo lo que les servía de Edward Van Halen, lo adoptaron a su estilo, pero lograron crear su propia identidad como guitarristas. George Lynch es uno de ellos, Randy Rhoads es otro de ellos, Warren DeMartini, The Rat, es otro de esos guitarristas. Vito Bratta, The White Lion, es otro de esos super guitarristas que supieron alimentarse de Edward Van Halen sin copiarlo y desarrollar su propio estilo como guitarristas y su propio sonido y su propio tono, que es una cosa tan importante en un guitarrista. Ahora sí, metámonos con la banda. El primer álbum se llama Breaking the Chains. Ese álbum, que tiene su origen en Alemania, es muy importante, aunque pasó desapercibido. Varias veces lo he dicho aquí en estos editoriales y lo he dicho al aire. No todas las bandas tienen un primer álbum que la totea. No, algunas bandas arrancan flojo. Dokken es uno de esos ejemplos. Y, ojo, no es que diga que el Breaking the Chains no es un muy buen álbum. Solo que si usted lo compara con el siguiente disco de 1984 que se llama Tooth and Nail, pues me va a dar la razón. O sea, la diferencia es abismal en producción, sonido, composición y ejecución de las canciones. Esta banda maduró de un disco al otro. El Tooth and Nail del 84 es un álbum muy importante. Ahí ya estaba consolidada la banda totalmente en su formación. Mick Brown, que le dicen Wild Mick Brown en la batería, en el bajo Jeff Pilson, en la guitarra George Lynch y cantando Don Dokken. Vale la pena hacer un paréntesis pequeño aquí. Antes de Jeff Pilson había otro bajista que se llamaba Juan Crucier, que dijo, no, me gusta más mi otra banda, me voy a tocar con ellos. Esa otra banda era Rat. ¿Listo? Tooth and Nail, 1984. Canción exitosa, una power ballad que se llama Alone Again. Ahora, muchos de ustedes podrán decirme, hey, pero ¿cómo así? Dokken fue una banda muy exitosa, Dokken fue una banda muy grande. Sí, pero debieron haber sido más grandes. Estos manes nunca
fueron headliners. Lo más fuertes que llegaron a ser fue en el Monsters of Rock de 1988, cuando estuvieron por encima de Metallica. Eso les causó problemas, ya se los voy a contar más adelante. Dokken es una banda con muchísimo talento, integrante por integrante. Es una banda que debió haber tenido más éxito del que tuvo, no solamente una balada llamada Alone Again. Ahora, los discos vendían más de 500,000 copias, pero yo siempre he pensado que Dokken debió haber vendido 1 millón, 2 millones, 3 millones de copias de sus álbumes. Lo confirmo con el álbum siguiente de 1985, que es una absoluta maravilla y se llama Under Lock and Key. Este álbum tiene canciones como Unchain the Night, The Hunter, In My Dreams, que es una absoluta delicia, Slipping Away, Lightning Strikes Again, It's Not Love, mi favorita del disco que se llama Jaded Heart, es una absoluta perfección. Ahora, la pinta no es lo más cool, pero era lo que estaba de moda en esa época. Lynch siempre estuvo reacio a adoptar esa pinta que utilizaron las bandas a mediados de los 80s. Luego de 1985, 2 años de gira, siempre como banda invitada o cortinera, nunca como headliners, y grabaron otro álbum que para mí es mi favorito de Dokken. Se llama Back for the Attack, que tiene Kiss of Death, tiene un instrumental maravilloso que lleva el nombre o el apodo o el nickname de George Lynch, que es Mr. Scary. Tiene una canción que fue utilizada en la tercera película de Freddy Krueger, la franquicia de Pesadilla sin fin, que se llama Dream Warriors. Y las cosas pintaban bien. Llegó el Monsters of Rock del 88, estuvieron por encima de Metallica, pero cuando terminaron de tocar y se subió Metallica a la tarima, ellos vieron la absoluta explosión de la gente, cosa que no ocurrió cuando ellos estaban tocando. Ahí empezaron los problemas internos. ¿Por qué empezaron problemas allí? Porque dijeron, tal vez no somos tan grandes como creemos, pero sí eran tan grandes como creían. Es más, eran más grandes. Ese Back for the Attack, es que hagamos la cronología. Bueno, arranquemos desde Breaking the Chains, Tooth and Nail, Under Lock and Key, Back for the Attack. Luego grabaron un álbum doble maravilloso que se llama Beast from the East. Pero tristemente, después del éxito del Back for the Attack, la película Pesadilla sin fin y el Monsters of Rock, las cosas ya no estaban funcionando bien. Hasta ahí llegó Dokken. Ellos siguieron grabando discos. Es más, grabaron uno más donde trataron como de mezclarse con ese sonido de los 90s. Se llama Dysfunctional. Es un buen disco, pero ya no sonaban como sonaban en los 80s. Esta es una de las grandes bandas de la historia y le recomiendo que escuche todos los álbumes, sobre todo hasta el Dysfunctional, que es de 1991-1992 tal vez. Gran banda Dokken, pero debieron haber tenido más éxito del que tuvieron. Gracias por prestarme atención y por su compañía. Rock and roll forever, my friends.